Buenas tardes. A modo de aviso, nuestro compañero Javier tuvo un percance. Sin embargo, grabamos un audio de su exposición y lo vamos a reproducir con lo que él va a decir. Buenas tardes, mi nombre es Javier González y junto a mi grupo conformado por Giva Lara, Daniela Vega y Catherine Guedes les vamos a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo fue obviamente un tema tratado en la unidad anterior, pero en este caso lo vamos a ver desde un punto de vista más fisiológico. Así que en funciones generales podríamos decir que el cerebelo se encarga de integrar las vías sensitivas y motoras. ¿Por qué? Porque a él llegan distintos tipos de fibras diferentes de partes específicas del cuerpo, como lo vendría siendo la médula espinal, fibras provenientes del nervio vestibular y de la corteza cerebral. Todo esto con cuál finalidad, con la finalidad de monitorear los movimientos del cuerpo y comunicarse también con la corteza cerebral y otras partes, pero haciendo mayor énfasis en la corteza cerebral para de alguna u otra manera influenciar en lo que vendría siendo el área motora y que cuando se genera un movimiento voluntario este se pueda desarrollar de forma correcta con respecto a lo que el cerebelo había analizado proveniente del feedback que tiene con otros órganos como lo vendrían siendo los músculos y también cápsulas articulares asociadas a los músculos que están efectuando un movimiento específico. Entre las funciones más específicas o detalladas del cerebelo podemos destacar el equilibrio y movimientos oculares. El equilibrio viene dado específicamente por lo que vendrían siendo fibras provenientes del nervio vestibular. También tenemos lo que vendría siendo el tono muscular y movimientos asociados, así como postura y locomoción. Quiero hacer una acotación y es que lo que vendría siendo el equilibrio y la locomoción viene dado obviamente como lo había dicho por el nervio vestibular, pero específicamente por órganos que se encuentran en la zona del oído como lo vendría siendo el utrículo y el sacro, que en este caso están relacionados con el equilibrio mayormente y con el movimiento o puesta en marcha vendría siendo una parte llamada masa o núcleo semicircular. También tenemos como función específica lo que vendría siendo la armonía, coordinación y metría. Específicamente la coordinación, porque la coordinación es una de las particularidades más grandes o funciones más importantes que tiene el cerebelo, ya que permite realizar una actividad de forma sincronizada. Y sin el cerebelo o sin la intervención de él al momento de generarse algún tipo de movimiento voluntario en la corteza cerebral, sin que pase, por así decirlo, por este controlador o alcabala de control de calidad de los movimientos no podrían ejecutarse de forma correcta o interactuar el cuerpo de forma correcta con su exterior. Así que, entendiendo específicamente la importancia del cerebelo, también debemos mencionar algunas de sus patologías. Cuando una persona presenta una patología en el cerebelo, queda en parte muy afectada en el sentido de que no puede llevar a cabo una vida normal, ya que quedas entre un 70 y 80% inválido para realizar tus actividades o trabajos normales, puesto que las siguientes patologías que les mencionaré afectan de gran forma las actividades más comunes para nosotros. Entre ellos tenemos lo que vendría siendo la hipotonía, que la hipotonía es básicamente la pérdida de tono muscular y con la pérdida de tono muscular su principal manifestación clínica es la incapacidad de ejercer movimientos que requieren resistencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que un individuo no puede, por ejemplo, mantener su brazo o hacer que una articulación se doble hasta un punto medio, sino que tiene que ser como quien dice o gris o blanco, es decir, o totalmente extendida o totalmente retraída, ya que al perder tonicidad muscular los músculos no tienen la capacidad de mantener una contracción media. Luego tendríamos lo que es la ataxia. La ataxia es una de las patologías más mencionadas en los libros de anatomía. Y esto corresponde específicamente a la aparición de contracciones irregulares y también débiles en los músculos. Y su principal manifestación clínica es que los individuos no pueden realizar movimientos frágiles, es decir, no pueden escribir de manera correcta ni tampoco abotonarse una camisa, ya que tiemblan demasiado los músculos y se les imposibilita casi al 100% realizar alguna de estas actividades. También estaría relacionado con ello la marcha, es decir, se afecta o se altera algo y también los individuos no se ubican bien, no están bien ubicados en el espacio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por lo menos a ellos se les pide que se toquen la nariz o que se toquen con el talón el pie contrario, la tibia, obviamente la pierna contraria, y tampoco lo pueden realizar porque hay fallas en lo que vendría siendo la ubicación en el espacio. También tendremos la alteración del equilibrio y de la marcha,
que normalmente ocurre cuando un hemisferio cerebeloso está dañado. Todos los músculos de ese hemisferio terminan perdiendo tonicidad muscular y la cabeza se cae lateralmente hacia ese sitio y también rota hacia la parte del hemisferio dañado. Se pierde postura y también firmeza en lo que vendría siendo el hombro y el miembro superior, y también se tiene que hacer una contracción muy grande en la pierna del hemisferio afectado para poder mantenerse de pie. Y para caminar es casi que imposible porque el individuo inmediatamente se tambalea y se queda hacia el lado del hemisferio dañado. Luego tendríamos también el temblor intencional, pero es una patología que está más relacionada con lo que vendría siendo los núcleos rojos, ya que recordemos que el cerebelo y el núcleo rojo trabajan en conjunto para lo que vendría siendo la coordinación. En este caso les hablaré de lo que son los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres, que vendrían siendo periodo de los movimientos para verificar que se realicen de manera correcta. Luego tendríamos el tracto vestibulocerebeloso y el vestibulocerebeloso, que es uno de los principales o más importantes del pedúnculo cerebeloso superior, porque es el que obviamente, como había explicado al principio de la exposición, permite que un individuo pueda mantenerse de pie, es decir, tener equilibrio y también caminar de forma tranquila, es decir, que está relacionado en la ubicación en el espacio y en la puesta en marcha. Y luego el fastigio vestibular relacionado específicamente con la tonicidad muscular y el tracto fastigio reticular relacionado también con la ejecución de movimientos voluntarios. Así que como principal importancia del pedúnculo cerebroso inferior o como principal función vendría siendo la de equilibrio, ya que es el único en el cual se reciban los propios sectores provenientes del oído especializado en postura y puesta en marcha. Luego tendríamos el pedúnculo cerebeloso medio, que en este caso podemos ver que nada más tiene el tracto punto cerebeloso, pero la realidad es que también hay algunas fibras del tracto retículo cerebeloso que pasan por este pedúnculo. Lo que es el tracto punto cerebeloso también está relacionado directamente con el monitoreo de la realización de los movimientos provenientes de la corteza cerebral. Así que en parte se especializa en la conducción de órdenes de movimientos voluntarios y también en su evaluación. Y luego tendríamos, o por último, el pedúnculo cerebeloso superior. La característica del pedúnculo cerebeloso superior es que posee el tracto espinocerebeloso anterior dedicado a lo que vendría siendo la tonicidad muscular y también recibir información correspondiente o proveniente de lo que vendría siendo las cápsulas articulares y de las fibras tendinosas de esta zona. Pero lo que más nos interesa en esta parte vendría siendo la vía dentotalámica y la vía globosomboliforme rúbrica. De todos estos tractos, hubiera mi compañera Giva, les hablará mucho más a fondo y más detallado, pero en este caso yo estoy dando ideas generales, puesto que los pedúnculos no son más que formaciones, haces o uniones de distintas fibras nerviosas eferentes y aferentes. En este caso, la vía dentotalámica es súper importante, ya que se encarga específicamente de generar una influencia o de tener alguna participación directa en lo que vendrían siendo las neuronas ubicadas en la corteza o área motora cerebral. Entonces, este es el que se encarga principalmente de que cuando el cerebro lo analiza, la información de si un movimiento se está realizando de forma correspondiente o no, hace los ajustes necesarios para terminar de realizarlo o que se ejecuten de forma perfecta. Y viajan obviamente a través de la vía dentotalámica. Luego tendríamos la vía globosomboliforme rúbrica, que es la que más nos interesa, ya que está dedicado específicamente a la coordinación.
puesto que proviene de los núcleos globosos y emboliformes y llega hasta lo que vendría siendo los núcleos rojos que se encuentran, si mal no recuerdo, laterales al bulbo. Entonces, en este punto ellos lo que hacen es como que una especie de trabajo en conjunto para que al momento de enviar la información hacia lo que vendría siendo el área motora, para que ésta la ejecute de manera correcta, hay primero una interacción entre el cerebelo y esta zona de los núcleos rojos para una coordinación perfecta o armonía o simetría en la realización de los movimientos. Está mayormente implicado a los movimientos que no son comunes en los individuos, como lo vendría siendo bailar. En este caso también tenemos fotos de lo que vendría siendo una vista lateral de los pedúnculos cerebelosos desde un aspecto mucho más analizable, si se puede decir de esta manera, y pues bueno, que podemos entender mucho más cuál vendría siendo el trayecto que toma cada uno de ellos y por qué, y el porqué de cada uno de sus nombres. Pero esta siguiente imagen tiene mucha más capacidad de entenderse, puesto que aquí ya vemos cuáles vendrían siendo los trayectos que toman cada una de las fibras provenientes de cada uno de los pedúnculos cerebelosos. En rojo tenemos el pedúnculo cerebeloso superior y en rosado, tirando casi hacia un color turquesa, tendríamos el pedúnculo cerebeloso medio y en amarillo el pedúnculo cerebeloso inferior. Muchas gracias. Ok, ese ha sido el seminario de Javier. Continúo yo, que soy Giva El Alá, con las vías aferentes y eferentes. Ok, voy a empezar a compartir pantalla. Ya va. Bien, como ya les dije, les voy a hablar acerca de lo que son las vías aferentes y eferentes del cerebelo. El cerebelo, para poder llevar a cabo sus funciones, necesita recibir información. Dicha información proviene de otras áreas del sistema nervioso, como la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula espinal, incluyendo los receptores sensoriales que se encuentran ya a nivel periférico. Por esta razón, contiene amplias conexiones neuronales que pueden ser tanto aferentes como eferentes. El cerebelo, a su vez, devuelve esta información motora a las mismas áreas respectivas de la corteza motora y también al núcleo ordojo y a la formación reticular, que más adelante explicaré a profundidad, convirtiéndose así en un proceso de retroalimentación entre fibras aferentes o sensitivas y fibras eferentes o motoras. Existen diferentes vías de comunicación que permiten establecer estas conexiones neuronales de las que estoy hablando. Para comprender la fisiología del cerebelo debemos tener en cuenta dichas vías, las cuales reciben el nombre de acuerdo a su trayectoria. Estas vías pueden ser aferentes o eferentes, como dije anteriormente. En el caso de las vías aferentes, se dividen por las fibras que provienen de la corteza cerebral, que reciben el nombre de corticoponto cerebelosa, cerebro-olivo cerebelosa y cerebro-retículo cerebelosa. Luego están las vías que provienen desde la médula espinal, que son la cerebelosa anterior y posterior, y la cuneo cerebelosa. En particular, estas vías transmiten información desde los músculos y las articulaciones. Y por último, están las que provienen desde el nervio vestibular, que transmiten la información de la posición y el movimiento de la cabeza. Bien, la información llega a los hemisferios cerebelosos. Esta información se corresponde a la trayectoria por los fascículos, como explicaré a continuación. Fascículos y vías es lo mismo. Explicando las que provienen desde la corteza cerebral.
La corteza motora transmite aferencias desde los fascículos cerebro continuo y el fascículo pontocerebelo, que ingresa por el pedúnculo cerebeloso medio para arribar al lóbulo posterior. Luego tenemos la otra vía, que también proviene de la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebelosa también recibe aferencias del núcleo olivar a través de la vía olivocerebelosa, que ingresa al cerebelo o fascículo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Cabe destacar que la información que envía el núcleo olivar proviene de otras áreas como el núcleo rojo, la formación reticular, la corteza motora y los ganglios basales. Cabe destacar que estas conexiones están involucradas en el control del tono muscular y funciones motoras extrapiramidales. Luego tenemos a las vías que provienen desde la médula espinal. Entre estas vías tenemos al fascículo espinocerebeloso dorsal, que como explicaré a continuación, el cerebelo también recibe información de la médula espinal a través de este fascículo, que se origina específicamente en la médula 7 de la médula espinal. Estos ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior y arriban a lo que es el lóbulo anterior y posterior, a la región del vértice y la región intermedia. Cabe destacar que gracias a la información que reciben proveniente de los propios receptores, como lo son los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores sinestésicos articulares, ayudan a informar sobre el grado de contracción muscular, posición de las articulaciones y grado de estiramiento de los tendones. Por otro lado, el fascículo espinocerebeloso ventral también envía al cerebelo información proveniente de la médula espinal, pero particularmente, en este caso, de las interneuronas motoras que reciben información descendente de los ácidos corticoespinales del núcleo rojo, a través del duro espinal, así como de las neuronas participadoras de generadores de patrón de la médula espinal. Esta información arriba al cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso superior, y esta vía recibe menos información que los receptores periféricos a comparación con el fascículo que describí anteriormente. La importancia de esta vía es que va a informar al cerebelo las señales motoras que llegan a través de las astas anteriores hacia los músculos que requieren contraerse, algo que se conoce como copia aferente del impulso motor del asta anterior, cuyo proceso de retroalimentación informa al cerebelo específicamente lo que está ejecutándose a nivel muscular, que a su vez permite la corrección de errores motores por parte del cerebelo. Cabe destacar que estas correcciones son fundamentales para el aprendizaje de patrones motores, como en este caso la marcha o también la escritura. Y finalmente están las vías que provienen desde el nervio vestibular, las cuales reciben aferencias trigeminales, espinales, visuales y auditivas y propiamente vestibulares. Estas ejercen el control específicamente del tono postural. Finalmente, tenemos a los que son las vías eferentes del cerebelo. Para complementar el proceso de retroalimentación de las conexiones neuronales, debemos conocer cuáles son las vías eferentes y núcleos profundos del cerebelo. En las regiones profundas de los hemisferios cerebelosos se alojan los núcleos del cerebelo, entre las cuales se encuentran el núcleo interpósito o interpuesto, también le llaman, el núcleo dentado y el núcleo fastigial, las cuales reciben aferencias tanto de la corteza cerebelosa como del vértice. El núcleo dentado está ubicado en ambos hemisferios y recibe aferencias de los hemisferios cerebelosos laterales, la corteza motora suplementaria y la corteza premotora. La información ingresa al cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso superior. A su vez, que es el enfoque, el núcleo dentado manda señales eferentes hacia el núcleo rojo a través del pedúnculo cerebeloso superior y posteriormente hacia el núcleo ventrolateral del tálamo, para arribar a lo que es la corteza cerebral. El núcleo dentado, en conjunto con los circuitos que lo integran,
son importantes en este caso para la planificación, iniciación y el control de los movimientos. Luego tenemos a lo que es el núcleo interpósito, que está integrado por los núcleos globosos y emboliformes localizados entre el núcleo dentado y el núcleo fastigial. Recibe eferencias del lóbulo anterior del cerebelo y envía sus eferencias posteriormente a lo que es el núcleo rojo y el núcleo ventrolateral del tálamo. Esta información a su vez formará parte de la vía rubroespinal, que junto con la vía piramidal o también llamada córtico-espinal servirá, eh, servirá para realizar sus funciones previamente. Específicamente para el control de los músculos distales. Finalmente tenemos lo que es el núcleo fastigial, que recibe aferencias del vermis y el lóbulo flóculo-nodular. Este envía sus eferencias a su vez hacia los núcleos vestibulares y posteriormente a la vía vestíbulo-espinal, el que enviará señales hacia los músculos antigravitatorios. Finalmente, para comprender la importancia de este tema, debemos partir de la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si estas vías de las que hablé estuvieran interrumpidas o la información no se transmitiera de manera eficaz? Esto es algo que ya Javier lo mencionó anteriormente, así que no hace falta profundizar tanto. Sin embargo, es necesario destacar que el daño al cerebelo evidencia una serie de manifestaciones clínicas que son las que se ven en la imagen, como la hipotomía, que es la disminución del tono muscular, la disdiadococinesia, que vendría siendo una alteración que afecta al tiempo, la velocidad y la aceleración de los movimientos. La ataxia, que es un deterioro de la coordinación o el equilibrio. Y también la disartria, que constituye una normalidad en el lenguaje y la acentuación. Otros síntomas que pueden manifestarse son el temblor cinético, que es, por ejemplo, cuando intenta el paciente tocarse la punta de la nariz y no puede hacerlo de manera coordinada. Este temblor no debe confundirse con el temblor estático del Alzheimer. Y también se encuentra una presentación de la disfunción oculomotora. Para finalizar, queda mencionar que al conjunto de estos trastornos por afectación o daño al cerebelo se le conoce como síndrome cerebeloso. Muchas gracias. Continúa la compañera. Listo. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, soy Daniela Vega. Hoy les estaré hablando sobre la constitución de la corteza cerebelosa. Entonces, recordando que el cerebelo está compuesto por una cubierta externa, que es la sustancia gris. Esta, a su vez, va a estar conformada por tres tipos de capas. La primera, que es la capa molecular, que es la... Luego le sigue lo que es la capa de Purkinje. Y por último, una capa más interna, que es la capa granular o granulosa. Viene siendo esta. Esta viene siendo la más externa, la capa de Purkinje, y la capa más interna, que es la granular o la granulosa. Entonces, estas tres capas me van a estar conformando lo que es la sustancia gris. Esta también se le denomina corteza. Y también, a su vez, vamos a tener lo que es la sustancia blanca, que es la que está más interna de todas. Esta también, a su vez, va a estar conformada lo que viene siendo el línico de las células de Purkinje y las células de las neurocleas. Como pueden observar en la imagen inferior derecha, el color más claro, el morado más claro, viene siendo esa sustancia blanca y la más oscura viene siendo esa sustancia gris. Entonces, como pueden observar en la imagen, esta corteza es uniforme en toda su extensión y, como les mencioné, va a estar compuesta por tres capas, comenzando con la primera capa, que es la capa molecular. Es la que se encuentra más externa a todas las capas. Ella se encuentra por encima de lo que es la capa de las células de Purkinje, que es la siguiente. Más adelante se las estaré explicando. En esta misma capa
tiene una zona sináptica formada por dendritas de las células de Purkinje, que ellas se ramifican profundamente en el plano perpendicular al eje longitudinal de las fobias. Cada capa va a estar conformada por sus células. En esta capa molecular va a estar conformada por dos tipos de células. La primera, que es la célula estrellada, que es la más externa, y luego tenemos las células en cesta. Entonces, esta célula estrellada se encuentra 2/3 superior de lo que es esta capa molecular, contiene dendritas cortas, también está conformado por susomas que son estrellados, un núcleo central hemisférico con un nucleolo muy evidente y un axón que es amielínico. Este axón va a recorrer transversalmente hasta hacer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Luego tenemos lo que es la célula en cesta. Esta célula es una célula de Golgi tipo 2 y ella también contiene susomas estrellados, pero a diferencia de la anterior, se sitúa en la mitad interna de la capa molecular, en la densidad de las células de Purkinje. Y además también contiene dendritas reptilianas que ascienden hasta el tercio superior de la capa molecular. Esta también va a tener un axón que es amínico, va a correr transversalmente emitiendo colaterales que van a finalizar rodeando a las células de Purkinje, como su mismo nombre nos lo indica, como una cesta. Luego tenemos lo que es la capa de Purkinje, se llama igual que su célula. Entonces, esta capa de Purkinje va a estar formada por las células de Purkinje. Esta célula, su neurona es de Golgi tipo 1, tiene forma de frasco. En un plano más transversal a la lámina podemos observar que las dendritas de esta célula se dirigen hacia la capa molecular, que va a hacer sinapsis con las células de esta capa, que es la estrellada y la célula en cesta. Mientras que su axón va a atravesar lo que es la capa granular o granulosa para llegar a la sustancia blanca y termina mediante sinapsis en una de las células de los núcleos intracerebelosos. Como pueden observar, esta viene siendo la célula Purkinje y como pueden ver cómo atraviesa la capa molecular hacia la parte más interna. Bueno, esta célula de Purkinje es muy voluminosa y de forma piriforme. E igual que la anterior, tiene un núcleo grande, tiene un nucleolo muy evidente. Luego tenemos la capa más interna, que es la capa granulosa. Esta se sitúa por debajo de lo que es la capa de la célula de Purkinje o la capa de Purkinje, y esta capa va a estar conformada por tres tipos de células. La primera, que es la célula granulosa, las células de Golgi y el glomérulo. Comenzando con la primera capa, que es la granulosa, esta célula es pequeña, sus axones se a la capa molecular donde se van a bifurcar en forma de T y por tanto se le denominan fibras paralelas, como pueden observar donde les estoy indicando. Y estas células son excitatorias. Tenemos las células de Golgi. Sus somas son de mayor tamaño, a diferencia que las anteriores. También su núcleo es evidente, tiene dendritas en números de 4 o 5 que se proyectan hacia la capa molecular. Luego tenemos lo que es el glomérulo cerebeloso. Esto viene siendo un complejo sináptico entre una fibra eferente, el cual la dendrita de una neurona granular o granulosa, y el axón de una célula de Golgi. La mayoría de las fibras aferentes terminan en un glomérulo cerebeloso. De esta manera se garantiza que la información pueda llegar a muchas más neuronas presentes en esta corteza. Entonces, la que viene siendo la primera capa, que es la capa molecular más la capa granulosa o granular, viene siendo aferentes, mientras que la única capa, que es la capa de Purkinje, viene siendo eferente. Luego vienen las vías de entrada de información del cerebelo. Tenemos lo que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras musgosas, estas se originan en lo que es el núcleo de la médula espinal y del tronco encefálico. Entonces lo que hacen es que traen la información de la médula y lo que hace la corteza es que le provee la información sensorial acerca del plan motor. Estas hacen sinapsis con las células en grano, por el cual por medio de las células paralelas influyen directamente sobre miles de células de Purkinje.
Luego tenemos lo que son las fibras trepadoras. Estas son fibras terminales del olivio cerebeloso. Se denomina así porque ascienden a través de las capas de la corteza como una vida en un árbol. Entonces lo que hacen es que atraviesan la capa granulosa de la corteza y terminan dividiéndose repetitivamente en la capa molecular, que es la primera capa. Entonces, cada fibra trepadora se envuelve y establece gran número de conexiones sinápticos con las dendritas de una célula de Purkinje. Entonces, una única neurona de Purkinje establece contacto sináptico con una sola fibra trepadora. En cambio, una fibra trepadora establece contacto con unas 10 neuronas de Purkinje. Entonces, esto es con lo que respecta a la constitución de la corteza cerebelosa. Gracias. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, ya va. ¿Ya se ve? Sí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Guedes y yo voy a hablar sobre la sinapsis. Bueno, las neuronas se comunican entre ellas mediante un proceso denominado sinapsis. La sinapsis es una unión intracelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora, glandular o muscular. En estos conductos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso y este puede ser tanto de naturaleza eléctrica o química, dependiendo del método de transmisión de información. Entre la sinapsis tenemos lo que es la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, las membranas de las células pre y postsinápticas están unidas por una unión tipo gap o una unión comunicante. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través del cual fluye la corriente iónica de una célula a otra de forma directa. Luego tenemos la sinapsis química, que en las sinapsis químicas son las que sirven de los neurotransmisores para transmitir la información de una neurona a la célula. Entonces, la transmisión de información se produce cuando la neurona presináptica libera una sustancia química que se une a los receptores localizados en la membrana postsináptica. Entre la sinapsis química tenemos dos tipos, las cuales son la excitatoria y la inhibitoria. En la sinapsis excitatoria, la unión del neurotransmisor al receptor produce una despolarización de la membrana postsináptica, la cual es llamada potencial excitatorio postsináptico. Y el potencial excitatorio postsináptico, él va a ser un potencial electrónico o graduado. Y su amplitud depende del número de canales abiertos y él se propaga con un decremento. En la sinapsis inhibitoria, la unión del neurotransmisor al receptor produce una hiperpolarización de la membrana postsináptica y este es llamado potencial inhibitorio postsináptico. Entonces, el potencial inhibitorio postsináptico es igualmente un potencial graduado. Ahora voy a hablar sobre el funcionamiento del cerebro. Bueno, en relación a cualquier movimiento existen procesos de planificación, de programación y de ejecución en todos los cuales participa el cerebelo. Sin embargo, este es un órgano de movimiento. Es un órgano que regula el movimiento, como lo es la postura, pero indirectamente, ya que él no tiene conexiones directas con las motoneuronas espinales, es un órgano que modifica los programas motores que son ejecutados a través a través de los sistemas motores descendientes de origen cerebral.
que afinan la salida de información que se va a llevar a cabo hacia la médula espinal que se hace por estos sistemas. Por ello, las lesiones del cerebelo producen una descoordinación de los movimientos de las extremidades y de los ojos. También produce desequilibrio y disminución del tono muscular. Se ha propuesto algunas hipótesis para explicar el papel del cerebelo y una de ellas sugiere que él actúa, o sea, que él actuaría como un comparador o que él compensaría los errores del movimiento. El cerebelo lateral y los ganglios basales, ellos reciben información desde las zonas de asociación de la corteza cerebral, o sea, desde los lóbulos parietal, temporal y occipitales, que ellos están relacionados con la información sensorial integrada, la cual se asocia a los programas motores en ejecución. El cerebelo él va a procesar toda esa información y la información resultante que es crítica para la planificación de los movimientos y de la activación de los sistemas motores involucrados. Luego, esa misma información es enviada a las áreas corticales premotoras y desde allí a las zonas motoras que son las que ejecutan los programas motores. Luego, al ejecutarse los movimientos, se genera información sensorial relacionada con ellos, que son señales de realimentación que ellas vuelven al cerebelo a través del sistema espinocerebeloso. Entonces, al procesarse en el circuito cerebeloso esta información de realimentación, ahí es donde se corregirían los errores del movimiento de información. Entonces, se podría decir que la función esencial del cerebelo es coordinar mediante una acción sinérgica toda la actividad muscular, refleja y voluntaria, así como también que gradúa y armoniza el tono muscular y mantiene la postura corporal normal. Y también él permite que los movimientos voluntarios, como lo es la deambulación, se lleve a cabo suavemente, con precisión y con una economía de esfuerzo. Gracias.